Hola, hola, espero que estén bien, súper bien. Hay que agradecer a Dios por la vida y la salud, tanto de ustedes como la mía y del mundo entero. Estamos en la semana 24, día 5. Entonces, ¿no? Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. En días anteriores, reflexionaste sobre la importancia de acceder y difundir información veraz, verdadera, para cuidar tu salud. En Entonces, también entonaste un canto sobre la salud. Leíste más acerca de información confiable y discutiste los cuidados para evitar el COVID-19. En esta oportunidad, realizarás una investigación sobre la creación de las vacunas y los comentarios que aparecieron cuando se crearon, para que puedas formar una opinión sobre la necesidad de que las vacunas sean aplicadas. Entonces, vamos a ver cuál es nuestra meta, cuál es nuestra actividad. Bien, actividad. Aprendemos sobre la vacuna para prevenir enfermedades infecciosas, parte 1. El área de ciencia y tecnología. El propósito es explicar que los microorganismos patógenos son la causa de una amplia gama de enfermedades infecciosas y porque las vacunas son una forma efectiva para prevenirlas. Entonces, acá tenemos al creador de la vacuna, ¿no?, que muchas vidas salvó. Ahora vamos a empezar, ¿no? Reflexiona sobre lo siguiente. ¿Sabes cuántas vacunas has recibido en tu vida? Eso lo tienes que hacer buscando tu tarjeta de vacunas, ¿no? ¿Sabes qué información tiene tu ficha de vacunación? O sea, tu tarjetita, la que tienes en casa. ¿Sabes que la ficha sirve para hacer el seguimiento de tus vacunas? No, contestas. A partir de las ideas que te han generado las preguntas anteriores, te planteamos dos nuevas interrogantes que debes responder por escrito en tu cuaderno o en tu hoja. ¿Qué opinión tienes sobre las vacunas? Entonces tú, de acuerdo a tus saberes previos. ¿Crees que vacunar a los bebés debe ser obligatorio? Para mí sí. Para ti, tú respondes ahí. ¿Y el por qué? Escribe una breve nota con fundamento en lo que basan tus opiniones. Hazlo en tu cuaderno o en tus hojas de reuso, en lo que tienes a tu alcance. Después de la reflexión anterior, lee y copia en tu cuaderno, ¿no?, o en tus hojitas, donde tú puedas, si sea necesario, la pregunta de investigación de hoy. Esta es la pregunta que tú vas a responder al final. ¿Crees que la opinión de los médicos siempre a favor de las vacunas? ¿Por qué lo crees? ¿No? Entonces, ahí vas a responder, estas son las preguntas de investigación. Y para investigar hay que buscar fuentes confiables. Ahora escribe una o dos posibles respuestas para las preguntas de investigación, ¿no?, de acuerdo a tus saberes previos. Escribe al lado de cada respuesta una idea que la fundamente. Hazlo en tu cuaderno, en tu hoja, en lo que tú tienes, ¿no? Entonces, estas van a ser tus hipótesis, ¿no? Tus ideas son muy interesantes. Recuerda que has planteado tus puntos de vista sobre las formas, ¿no?, y formes una mejor opinión respecto a que necesites investigar, ¿no? Entonces, de nuevo, tus ideas son muy interesantes, recuerda, ¿no? Recuerda que has planteado tus puntos de vista sobre las vacunas y luego sobre lo que crees acerca de las apreciaciones de los médicos, a un inicio y a un final, para que te formes una mejor opinión al respecto. Necesitas investigar. De ese modo, tu opinión estará basada en evidencias científicas, fuentes confiables, que lo puedes encontrar en la plataforma, en internet, ¿no? Y ya sabes cuáles son los criterios o cuáles son el propósito para poder, ¿no?, tener acceso a las fuentes confiables, ¿no? Tú tienes que
saber de revés a derecho las características de un texto confiable, a fin de que puedas dar tu opinión basada en la ciencia. Elabora un plan sencillo de investigación. Te informamos que la investigación que estás haciendo hasta ahora está basada en documentos científicos, es decir, se trata de una investigación documental, ¿no? Esta forma de investigación sigue un proceso que consiste en la consulta de documentos, no te olvides. Escribe el plan en tu cuaderno o en tu hojita, en lo que tú tienes, ¿no? Tu plan de investigación. Y tú sí sabes cuáles son los elementos porque ya estamos haciendo una serie de investigaciones, ¿no? Los elementos básicos lo tienes que organizar y eso está en tu portafolio, no te olvides. Bien. A escribir, ¿no? Entonces escribe tu plan de acción, ¿no? Acá hay un modelo, ¿no? Una lista de acciones tú tienes, ¿no? Con la que podrás obtener, cuando la realices, las ideas e información que necesitas para responder científicamente a tu pregunta, ¿no? Entonces acá vas a organizar, ¿no?, tus acciones. ¿Qué acciones organizadas realizas? ¿No? ¿Qué haré primero? ¿No? ¿Qué haré primero? Tu pregunta de investigación. ¿Qué haré luego? ¿No? Entonces todos los pasos que tú tienes que seguir. ¿Qué haré después? Entonces tú ya sabes el proceso de investigación. Entonces, una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Si tienes la posibilidad de conseguir la información, inclúyela en tu lista para ayudarte, ¿no? Te alcanzamos una ficha de lectura en la plataforma. Allí está. La lista de todos los materiales que tú vas a usar, ¿no? Los documentos, ¿no? No sé, lo puedes encontrar en la biblioteca, en los centros de documentación, en los libros digitales, en internet, bueno, tú, ¿no? Material número 1, ya te digo que está en la plataforma, ¿no? ¿Cuándo y quiénes lo crearon las vacunas? Ahí tienes un texto confiable, ¿no?, que te va a ayudar. Material número 2 puede ser textos digitales, ¿no?, que tú puedes buscar. Material número 3 también, entonces tú lo anotas, haces este pequeño plan. Si has elegido una lectura para tu investigación, entonces recuerda que la información que obtengas debe provenir de fuentes confiables. Todos los textos confiables tienen sus características. Acá te presentamos uno de ellos, ¿no? Y es confiable. Acá dice, ¿cuándo y quiénes crearon la vacuna? Acá hay teorías, ¿no? Las teorías antiguas sobre las enfermedades. Muchos pueblos primitivos creían que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos. Los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Imagínense, eso no es cierto. Hace poco más de 400 años se formularon algunas teorías, ¿no?, para explicar el origen de las enfermedades. Una de ellas afirma que las enfermedades eran causadas por las emanaciones fécticas, o sea, descomposiciones, ¿no?, apestosas, que huelen feo, de los suelos contaminados y algunas y aguas impuras. Bien. Después de casi 200 años, surgió otra teoría. Se pensaba que las enfermedades contagiosas como el cólera, la viruela y otras se debían a que la sangre fermentaba y producía gases tóxicos. Se creía también que las epidemias eran causadas por estos gases combinados con los gases que provienen de la descomposición de la materia orgánica. El origen de estas creencias estaba basada en que estas enfermedades, epidemias, surgen comúnmente en los barrios sucios y malolientes de la gente pobre, ¿no? Bien, a raíces, en la contaminación sí se producen pues, las enfermedades, ¿no? Pero ellos pensaban de otra manera. A raíz de ello, se impulsaban campañas públicas que en vez de presentar atención por la salud de la población, ¿no?, se preocupaban por ensanchar las calles, las plazas, ¿no?, las ciudades,
eliminar las paredes, los arcos y otras construcciones que sirvieran de estorbo, dice, ¿no? A los vientos. Querían tener todo ventilado. Mantener limpio el aire en los hospitales y evitar los olores y vapores. En esos tiempos no sabían el origen de las enfermedades. Tampoco se sabía cómo se podría la comida o por qué se enfermaban ciertos, no, perdón, o por qué se fermentaban, o por qué se fermentaban ciertos productos como la leche. Felizmente, todo se aclaró cuando se descubrieron, ¿no?, los gérmenes que causaban científicos, como el matemático y doctor en ciencias francés, ¿no?, Louis Pasteur en 1822 y 1895, y el médico, biólogo, químico e inventor Robert Koch, 1843 y 1910, descubridor del germen de la tuberculosis. Fundamentaron lo que hoy se conoce como la teoría de los gérmenes, que sostiene que la causa de las enfermedades son gérmenes, bacterias, virus, hongos, ¿no? A eso se refiere. Entonces, la importancia de los descubrimientos de Lois. Antes de la llegada de Pasteur, se creía que todas las enfermedades se desarrollaban por trastornos internos en las personas. Sin embargo, Lois demostró que las enfermedades infecciosas se contagian entre persona a persona a través de la transmisión de organismos patógenos, ¿no?, nocivos, muy pequeños e invisibles a simple vista, los gérmenes. Entonces, el descubrimiento de los gérmenes marcó un antes y un después en el mundo de la medicina, pues permitió conocer la naturaleza de las enfermedades, ¿no?, y por lo tanto desarrollar curas y formas de prevención, ¿no? Entonces, para esto desarrollaron la vacuna, que es muy importante en la vida de las personas. Otros de los valiosos aportes de Lois, ¿no?, a la medicina fue la vacuna. Pasteur hizo grandes progresos, especialmente para las enfermedades de la rabia y del carbunco o anthrax, ¿no? El carbunco es una enfermedad de las vacas, de los animales, ¿no? Entonces, la rabia del perrito, ¿no?, cuando muerde a una persona. Pasteur, conocedor de que estas enfermedades eran causadas por microorganismos, pensó que si inyectaba una forma inactiva de la bacteria o del virus, conseguiría hacer que la persona se volviera inmune y no desarrollara la enfermedad. En el caso del carbunco, una enfermedad mortal que afectaba al ganado vacuno, ¿no?, puso la bacteria desactivada en los animales y consiguió que no se enfermara. En el caso de la rabia, que es una enfermedad mortal, puso la vacuna en un niño que había sido mordido por un perro con la rabia, ¿no? Entonces, gracias a Pasteur, el niño se curó y la vacuna contra la rabia sigue siendo utilizada hasta nuestros días, ¿no? Hasta el día de hoy. Bien, la primera vacuna. A ver, la primera vacuna tampoco no lo hizo él, porque más antes hubo de Jenner. Pasteur no fue el primero, entonces, en utilizar la vacuna para curar o prevenir una enfermedad, ¿no? Mucho antes que Pasteur, el investigador y médico Edward Jenner creó la vacuna contra la viruela. Esta enfermedad que producía llagas, ¿no?, en casi todo el cuerpo, mató en Rusia a 2 millones de personas y miles en otras partes del mundo. Solo en Francia morían 15,000 personas al año. Uy, qué atorrada. Uy, Dios mío. Jenner, que era médico rural, observó que un tipo de viruela
también afectaba a las vacas, pero las personas que los criaban no enfermaban de la viruela, que atacaba a otras personas. Además, se percató que en ellas presentaba solo pequeñas heridas infectadas en la piel y que esta viruela era una forma muy débil de la enfermedad. Ese hecho hizo pensar a Jenner que las vacas contagiaron a sus cuidadores, ¿no? Y como consecuencia se había desarrollado mayor resistencia a la enfermedad. Eso la hacía inmunes a la viruela común. Fue así como realizó un experimento para probar sus hipótesis, utilizando la pus de la herida de una cuidadora de las vacas contagiada. Raspó el brazo de un niño, ¿no? De un niño sano, y lo desarrolló ¿no? En el desarrolló, en él, quiere decir en el niño, ¿no? En él desarrolló una herida en el lugar del raspón y un breve malestar, ¿no? Producido en el niño. Poco después volvió a realizar el raspado en el brazo del niño, pero utilizando, ¿no? El pus de una persona con la viruela humana. Y no se enfermó. Como resultado de este experimento, el niño quedó protegido contra la viruela. Entonces, bien. Entonces, vamos a seguir leyendo, ¿no? Seguimos. Entonces, los contratiempos de los científicos, acá vienen, ¿no? Sin embargo, en sus inicios, ¿no? Las vacunas no fueron aceptadas por los médicos de esta época, principalmente porque iban en contra de sus teorías, ¿no? Sus creencias sobre las enfermedades y prácticas para curarlas. Entonces, no aceptaban. Y hasta celos profesionales existían, ¿no? Es así que los que la crearon, ¿no? Sufrían burlas, no se les aceptaba en las asociaciones de médicos o de científicos. Para los científicos de aquella época fue una tarea muy difícil crear las vacunas, no solo por las limitaciones de material y equipos para sus investigaciones, sino también porque hubo mucho escepticismo, ¿no? De parte de los propios profesionales de salud y de la comunidad. No aceptaban. A los que solo se les convenció con la evidencia de que las vacunas eran eficaces, es decir, que realmente curaban enfermedades o hacían inmunes o resistentes, ¿no? A las personas y no se infectaban. Después, las propias autoridades, los propios médicos y la población tuvieron que brindar el reconocimiento y agradecimiento a los científicos. Aprendieron a reconocer, ¿no? Porque ellos eran creadores de la vacuna y actualmente ese reconocimiento es inmenso por la labor heroica de haber salvado a la humanidad de morir con enfermedades como la viruela y el cólera. Entonces, acá es una fuente confiable que más adelante te va a pedir, entonces tú vas a responder de acá, ¿no? Acá están los links que tú puedes aprovechar. Bien. Entonces, acá vas a responder tus preguntas, ¿no? Una por una. ¿Ya? Bueno, ahí. Una de ellas es, ¿cuáles eran las creencias que se tenían antiguamente sobre las causas de las enfermedades? Entonces yo he tratado de ayudar, pero tú lo puedes mejorar, ¿no? En muchos pueblos primitivos se creía, ¿no? Que las enfermedades eran causadas por brujería o por seres diabólicos, ¿no? Y los griegos creían que las enfermedades eran causadas por un mal aire enviado por los dioses. Entonces, tú cada pregunta vas a responder de acuerdo, ¿no? A cómo has leído, ¿no? Vas a leer párrafo por párrafo, subrayando, haciendo tu sumillado, qué sé yo, ¿no? Y vas a responder todas tus preguntas, ¿no? Porque acá te he dado solo una idea y tú lo puedes mejorar. Bien. Entonces,
Seguimos. Seguimos, ¿no? Ya tienes nuevas ideas sobre las vacunas, también sobre la obligación de vacunarnos, ¿no? Entonces, para completar tu investigación, ¿no? Ahora estás en condiciones de escribir, ¿no? Más información en relación con las preguntas de investigación. Acá está tu pregunta, ¿no? La opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas, ¿no? ¿Por qué lo crees? Escribe tus respuestas. A un inicio, no, todos estaban en contra, médicos, comunidad y todo, ¿no? Porque no querían aceptar. Bueno, escribes tus respuestas, no olvides escribir 1 o 2 argumentos con los que las sustente. Analiza la confiabilidad del material que has leído, puedes emplear los criterios, ¿no?, que te presentamos a continuación y copias en tu cuaderno. Bien, o marcas un check. Bien. Acá tienes un modelito para ver si tu texto es confiable, ¿no? Entonces, el nombre del autor, criterios de confiabilidad de la información. Acá te damos y tú te lo haces en tu cuadernito, ¿no? Fuente de información, libros, revistas, archivos, multimedia, ¿no? Colocas el nombre de dónde sacaste tú la información. Identificación del autor. ¿Es una sola persona? ¿Es un equipo? ¿Es una entidad? Acá estamos viendo, ¿no?, de las primeras vacunas, ¿no? Las primeras épocas fue en equipo, porque a partir de 2 personas ya es un equipo. Tipo de universidad o entidad. Entonces ahí está, tú lo colocas, ¿no? Información del autor, su profesión, ocupación, ¿no? Colocas todo lo que te pide. Entonces, ya realizaste la actividad que hemos propuesto, estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Esperamos que te haya servido para cambiar tus ideas acerca de las vacunas o reforzar la opinión que ya tenías sobre ellas, ¿no? Y para atender que hasta los profesionales y científicos pueden tener una opinión y después cambiarlas basadas a una evidencia. Muy bien. Entonces, a escribir. Bien, tú selecciona lo que crees que puedes incluir como producto final de tu trabajo y anota que les presentarás a tu familia, ¿no? Por ejemplo, la pregunta de investigación, que acá está, ¿no? Tus opiniones, las opiniones de los médicos, cuando se crearon las vacunas, cómo y por qué cambiaron de opinión y finalmente tu opinión con respecto a las vacunas. Bien, acá está tu pregunta de investigación, ¿no? ¿Crees que la opinión de los médicos siempre fue a favor de las vacunas? ¿No? A un inicio no, porque ¿por qué lo crees? ¿No? Porque iban en contra, dice, en contra de sus teorías, sus creencias, pero los científicos, como el matemático y doctor en ciencias, el francés Lois, ¿no?, y el médico biólogo químico, ¿no?, entonces ellos les demostraron que las vacunas se crearon para curar las enfermedades o hacer resistentes a las personas contra la enfermedad, ¿no? También se puede afirmar que para convencer de usar las vacunas tanto a médicos como a las personas en general fueron necesarias 2 evidencias. Una, las vacunas eran eficaces, pues curaban la enfermedad. Y la otra evidencia fue que las personas vacunadas desarrollaron resistencia a la enfermedad. Y así es que no lo van a atacar, ¿no? Entonces, estos procesos también te pueden guiar para formar tu opinión, ¿no?, a las vacunas. Estos 2 argumentos científicos, ¿no? Son 2 evidencias. Y los médicos también cambiaron de opinión, ¿no? Después las propias autoridades, ¿no? Después que cambiaron, ¿no?, ellos mismos tenían que reconocer, ¿no? Y la población tuvieron que brindar más bien el reconocimiento y el agradecimiento a los científicos creadores de la vacuna. Actualmente ese reconocimiento es inmenso por la labor heroica de haber salvado a la humanidad de morir con enfermedades como la viruela y el cólera, ¿no? Entonces, mi opinión es que para prevenir las enfermedades es importante la vacuna, porque es necesario vacunar a los niños y a las niñas, ¿no?, contra enfermedades mortales y también hacer resistentes al organismo generando anticuerpos capaces de eliminar
esos gérmenes infecciosos y así cuidaremos la salud en los hogares del país y del mundo, ¿no? Esa es mi opinión. Ahora tú escribes tu opinión y luego reflexionas y respondes tus preguntas. Bien, entonces, ¿lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta por mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo el proceso de investigación te ayudó a lograr la meta? ¿No? ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones o tus opiniones, ¿no? Respecto a la pregunta de investigación? ¿Por qué? Entonces, las vacunas fueron creadas solo cuando la ciencia demostró con evidencias que las enfermedades infecciosas eran causadas por gérmenes y se descartaron las creencias. Entonces, son fuentes confiables. Las vacunas se hicieron con los gérmenes causantes de la misma enfermedad, ¿no? Lo que disminuye su poder de infectar. Entonces, ahora tú estás preparado para poder responder tus preguntas. Bien, hay que agradecer a Dios por todo, ¿no? Especialmente por la vida y la salud. Bien, nos vemos en la próxima clase. Tú eres un niño súper inteligente. Yo sé que lo harás todo muy bien.